Bienvenidos una vez más a Evangélico Bíblico. Como siempre te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Así es que te invitamos por favor a que pongas mucha atención en el siguiente mensaje. Vamos a orar un momentito porque vamos a pasar ya directamente sin más demora a la palabra. Y este es un momento muy importante, es el momento en el que Dios va a hablar a tu vida, en el que Dios va a hablar a tu corazón. Ahora nadie se mueve, ahora todo el mundo con los oídos bien abiertos, porque vamos a escudriñar la palabra de Dios, y cuando Dios habla todo el mundo se calla. Y eso es lo que queremos, que la palabra de Dios hable a tu corazón, que la palabra de Dios hable a tu vida. Cuando tú salgas por esas puertas, que salgas mejor cristiano de lo que entraste. Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos das ahora de acercarnos a tu preciosa y poderosísima palabra. Queremos que la bendigas, que ministres nuestro espíritu, nuestro ser interior, nuestra alma, y que podamos salir de aquí renovados y fortalecidos en la fe para que podamos caminar en victoria el resto de nuestra vida. Ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Algunas personas me han preguntado en internet, ¿por qué cuando termino de orar no digo en el nombre de Yeshua HaMashiach? Bueno, por una sencilla razón, porque estoy en España. Y lo que quiero es que me entiendan en España. Algunos pastores incluso me preguntan, ¿por qué usted cuando se dirige a Dios no se dirige al Abba Kadosh? Yo sé lo que me están diciendo. Yo hablo un poquito de hebreo. Entonces, a todas esas personas que me preguntan por qué no me dirijo a Dios en hebreo, por qué no pronuncio el nombre de Dios en hebreo, les digo que yo estoy en España y lo que quiero es alcanzar a los españoles. Y si yo hablo del Abba Kadosh, y si hablo del el Elión, y si hablo del Yahweh, y si hablo del Yeshua HaMashiach, probablemente muchos no me entiendan. Y lo que yo quiero es que la gente me entienda. Ese es el motivo. Cuando voy a Israel, no se preocupen que yo utilizo los términos que tengo que utilizar allí. Pero aquí, si salgo a la calle y hablo del Abba Kadosh, Kadosh Baruj Hu, nadie me va a entender. Entonces, aquí no consiste en decir palabras muy bonitas que diga, ay, ¿cómo sabe este hombre? Yo lo que no quiero es que usted se lleve ninguna impresión extraña de palabras, sino que seamos prácticos y vayamos al grano. Esa es la razón por la que uso el nombre de Jesús, para que todo el mundo me entienda. Amén, hermanos. Muy bien. En Gálatas capítulo 4, a partir del versículo 19, el apóstol Pablo, con un dolor tremendo en el corazón, escribe una carta aproximadamente entre el año 53, 55 después de Cristo, a una congregación que él fundó, que él pastoreó un tiempo, pero que lamentablemente le han dado lugar a doctrinas extrañas y se han infiltrado dentro de la congregación un grupo de personas que los conocemos en la Biblia con el nombre de los judaizantes. La Biblia menciona muchos grupos, fariseos, escribas, saduceos, ¿verdad? Muchos grupos, y uno de los grupos que menciona la Biblia es el de los judaizantes. ¿Quiénes eran estas personas? Los judaizantes eran judíos que habían aceptado a Jesús, a Yeshua, como el Mesías, pero ellos creían que aparte del Evangelio, ellos tenían que seguir viviendo y comportándose y practicando toda la ley mosaica. Y se infiltraban en las congregaciones y le decían a la gente, está bien que ustedes hayan aceptado a Jesús como el Mesías, nosotros también lo hemos hecho, pero si los varones de la congregación no se circuncidan, ustedes no son salvos. Si ustedes no practican los 613 mandamientos de la Torá, ustedes no pueden salvarse. Por mucho que hayan aceptado a Cristo, por mucho que hayan experimentado el nuevo nacimiento, la conversión, ustedes no son salvos. Cuando estas noticias llegan al oído de Pablo, Pablo dice que siente dolores de parto. ¿Dolores de parto por qué? Porque Pablo trabajó durante algún tiempo en esta congregación, en esta parte del mundo, e intentó a los gentiles, porque la congregación era fundamentalmente llena de gentiles, es decir, personas que no eran de origen judío, los sacó de la idolatría, les abrió los ojos, los sacó de la ignorancia y les presenta el Evangelio como la respuesta de Dios para las necesidades espirituales del hombre. Y cuando Pablo se va y cree que la iglesia está ya bien establecida y que tienen claras las ideas y que en cuanto a la doctrina no se van a mover ni un ápice,
pues para su sorpresa se da cuenta de que los judaizantes, judíos convertidos, no convertidos, sino que han abrazado al Mesías, a Jesús como el Mesías, se han introducido en la iglesia y han comenzado a enseñar cosas adicionales y que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo escribe una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento. Hay dos cartas que son muy profundas, cargadas de una carga doctrinal tremenda, y una es la carta de Pablo a los Romanos, es una carta muy profunda, muy seria, y la carta de Pablo a los Gálatas. En esta carta él intenta destacar, por encima de otras cuestiones, que hemos sido justificados por la fe, no por las obras de la ley. Permítame decirles que durante muchos siglos, grandísimos hombres y mujeres de Dios no necesitaron la Torá para poder agradar a Dios y para poder servir al Señor. Personajes como Job, personajes como Enoc, personajes como Noé, personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Rubén, Benjamín, Zabulón, Neftalí, Levit, Gad, Aser, etcétera, etcétera, no tuvieron la Torá, no tuvieron la ley en la mano. Vino mucho tiempo después. Y el apóstol Pablo dice que la ley no vino para traer libertad a los seres humanos, sino vino para enseñarle fundamentalmente a los que necesitaban unos principios morales y espirituales y normas de conducta, a saber cómo comportarse. Pero las personas que tienen una gran comunión con el Señor, como por ejemplo era Abraham y otros personajes, no necesitaban leer directamente de la Torá los mandamientos, porque ellos sabían perfectamente cómo agradar a Dios sin necesidad de tener la Torá en la mano por escrito. Y les pongo un ejemplo. José sabía que no se podía mantener relaciones con una mujer casada y jamás en la vida había leído la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes cuando él es llevado, vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto? La Biblia nos enseña de que la esposa del amo que lo compró, de Potifar, estaba empeñada, se empecinó en acostarse con él. Y él llegó un momento en el que huye, pero antes de huir le dice: no está bien hacer esto. Tú eres una mujer casada y yo no puedo pecar contra mi Dios porque no se puede hacer esto. La pregunta es: ¿cómo podía saber José que eso no le agradaba a Dios si nunca lo había leído? No había leído: no cometerás adulterio, no fornicarás, no te acostarás con la mujer de tu prójimo. Nunca lo había leído, pero era tanta la comunión, era tanta las relaciones, era tanto el conocimiento y el amor que él tenía hacia el Señor, que él conocía el corazón de Dios. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios y fue un profeta. Dice que profetizó. Y dice que incluso llegó a ver la segunda venida del Mesías, viendo con sus santas decenas de millares, según la carta de Judas, y nunca leyó la Biblia, nunca la leyó. Noé sabía perfectamente cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales impuros, y cuáles tenía que comer y cuáles no tenía que comer, sin necesidad de leerlo en ninguna parte. El apóstol Pablo responde a la pregunta: entonces, ¿para qué Dios mandó la ley? Todo eso está muy bien detallado y explicado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El Señor les mandó una ley tan perfecta, compuesta por 613 mandamientos, tan perfecta, que ningún ser humano la puede cumplir. La pregunta que algunos se harán entonces es: ¿y para qué le da Dios al pueblo de Israel una ley que no pueden cumplir? Precisamente para eso, para que se den cuenta de que ellos jamás van a poder cumplir con una ley perfecta, porque siendo nosotros imperfectos, jamás podremos ser perfectos y agradar a Dios en todo lo que nos pide. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña que la ley tenía un objetivo. No era una meta, era un medio para alcanzar un objetivo. Lamentablemente muchas personas han convertido la ley o la Torá en un medio y al mismo tiempo en un objetivo,
Sin embargo, la Biblia nos enseña que la Torá tenía unos objetivos muy claros. En ningún momento la ley le prometía al hombre salvación, sino más bien todo lo contrario. Los Gálatas y todos y cada uno de nosotros hoy en día tenemos que entender que una cosa es la ley de Dios y una cosa es la gracia de Dios. No tiene nada que ver una cosa con otra, nada que ver. No las puedes mezclar porque las estropeas. Separadas, de acuerdo, como la sal y el azúcar, pero en cuanto las mezclas, echas a perder lo uno y lo otro. El Evangelio no se puede mezclar con la ley porque es totalmente opuesto a la ley y la ley es totalmente opuesta al Evangelio. El Evangelio trae libertad, la ley trae esclavitud. La Biblia dice que el que no podía cumplir la ley, y lo vamos a leer hoy, el que no podía cumplir la ley estaba bajo maldición. Maldito el que no pudiere cumplir todas las palabras de este libro. Maldito sea. Por eso dice la Biblia que todo el pueblo de Israel estaba bajo la maldición y por eso necesitaban ser liberados por el Señor Jesucristo, por el Salvador, por el Mesías. Porque el que no podía cumplir toda la ley tenía que reconocer que era incapaz de agradar a Dios y tenía que buscar un Salvador y por eso tuvo que venir el Mesías. La ley no salvaba, la ley era un medio, repito, no un fin en sí mismo. Si alguien pretende hoy en día tomarse en serio este tema de la ley, que usted la tiene en la Biblia, ¿sí? Dice, bueno, ¿y la ley dónde está? Pues los primeros 5 libros de la Biblia se conoce como la ley o la Torá. Ahí hay 613 mandamientos. Yo tengo una Torá arriba en mi casa donde aparecen cuántos mandamientos hay en Génesis, cuántos mandamientos en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, capítulo por capítulo. Pues déjeme que le diga que usted no va a poder cumplirla jamás, y menos hoy en día. Porque de los 613 mandamientos que tiene la Torá, más de 400 no se pueden cumplir desde hace más de 2000 años. Porque giran en torno al templo, y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que ni se podía cumplir antes, ni se puede cumplir en la actualidad, porque no se dan las condiciones para poder cumplirla, en el caso de que pudiéramos hacer el intento por cumplirlo. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, los versículos 19 y 20, lo siguiente. El gran dolor del corazón de Pablo. Hijitos míos, fijaros la expresión que utiliza. Toda palabra en disminutivo, en latín y en griego, siempre implica ternura. Todo lo que se escriba y se pronuncie en latín o en griego, en hebreo no, en forma disminutiva, siempre implica un gran amor hacia la persona con la cual estás hablando o intentas compartir un mensaje. En este caso es la primera y última vez que Pablo utiliza esta expresión, hijitos míos. Juan la utiliza mucho, pero solamente Pablo la utiliza una vez en este versículo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ayer en el culto de jóvenes le compartía a los chicos que la naturaleza, Dios ha establecido que desde el embrión, desde el momento de la concepción hasta el momento del alumbramiento, del nacimiento, hay un periodo corto de 9 meses. En tan solo 9 meses, unas pocas semanas, tiene que formarse dentro del vientre de la madre ese niño o esa niña. No hay más plazo, no hay más tiempo para unos y menos para otros. Salvo excepciones, hay 9 meses desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento y tiene que nacer con sus bracitos, con sus piernas, con sus pulmones, con su corazón, con todo en su sitio en 9 meses. Hay un tiempo de formación y luego un tiempo de desarrollo o de crecimiento. Exactamente igual nos va a ocurrir a nosotros espiritualmente hablando. Hay un periodo de formación donde Cristo tiene que ser formado en nosotros. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestros pensamientos, nuestras doctrinas, nuestras costumbres, etcétera, etcétera, todo tiene que ir siendo transformado hasta que Cristo se vaya formando en nosotros. Y una vez que Cristo ha sido formado, bien formado en nosotros, automáticamente tenemos que comenzar a dar fruto para su gloria y para su honra y no seguir siendo las mismas personas. Cuando una persona comete los mismos pecados, cae en las mismas trampas, tropieza en las mismas cosas, es porque todavía eres un niño. Aunque tengas un cuerpo muy fuerte,
aunque seas muy alto, aunque tengas 50 años, me da igual. Si todavía sigues tropezando y tropezando y cayendo siempre en lo mismo, es porque todavía no tienes la estabilidad que tiene una persona adulta. Se caen más los niños que las personas adultas. Es más, muchas veces los niños se caen y como que son de goma, dice la gente, ¿no? Madre mía, si se hubiera caído el padre, la madre, el abuelo o la abuela con semejante caída, probablemente se le hubiera partido la cadera, un brazo, una pierna, no sabe Dios qué. El niño está preparado como para caerse y levantarse, pero el adulto no puede permitirse el lujo de caerse tanto como un niño. Es más, conozco muchas personas, y aquí en este edificio ahora mismo se da el caso de personas que por una caída se partieron la tibia, el peroné, la cadera, la pelvis, etcétera, y se quedaron inválidos. Porque hay un momento en la vida en el que te puedes caer y levantar, pero hay otros momentos en los que mejor es que no te caigas, porque a lo mejor nunca más te puedes volver a levantar. Miren la historia preciosa de un hombre llamado Mefiboset. ¿Lo conocéis? Mefiboset era el nieto del rey Saúl. Dice que cuando ya era mayorcito, no era un niñito pequeñito, se cayó. La persona que lo estaba cuidando tropezó, el niño se cayó y quedó lisiado de los pies para toda la vida. Creció y quedó marcado para toda la vida porque no se recuperó de aquella caída. Ten mucho cuidado con las caídas que tengas. Cada vez que te apartas, cada vez que te enfrías, cada vez que te alejas, siempre hay gloria que pierdes por el camino. Siempre hay bendición que pierdes por el camino. Tal vez perdiste el escudo, el yelmo, la espada, la coraza, no sé. Vete a buscarlo, no sea que vuelvas otra vez a tropezar en la misma piedra. Los Gálatas cometieron una equivocación y es creer que aparte del evangelio hace falta hacer otras cosas para ser salvos. Y la palabra del Señor, si en algo es muy clara y directa y contundente, es que nosotros no podemos aportar nada para obtener el perdón de nuestros pecados o la salvación de nuestra alma. Usted puede encender todas las velas que quiera, rezar todos los rosarios que quiera, crucificarse, apalearse, azotarse, lo que usted quiera. La palabra del Señor nos dice que los méritos del ser humano no son suficientes. Por mucho sacrificio, por muchas cosas que haya hecho, no dan la talla. No podemos obtener el perdón de nuestros pecados por nuestros méritos. Las acciones, las obras son el resultado de yo me convierto. Dios planta su presencia en mi vida, hay una semilla en mi corazón y esa semilla comienza a germinar y comienza a dar fruto, pero no es que yo antes hago cosas para ser salvo y así obtengo el favor de Dios, no es por nuestros méritos, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que podemos llegar a ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo decía, el problema por el que habéis pegado un patinazo, el problema por el que habéis retrocedido, el problema por el que estáis otra vez enredados antes en la idolatría y ahora en otras cuestiones, es que Cristo todavía no ha sido formado en ti. Y como Cristo no ha crecido, no se ha desarrollado, se ha producido un aborto, espiritualmente hablando. ¿Y cuántas personas comienzan bien? Comienzan a tomarse en serio su relación con el Señor. Comienzan a congregarse, comienzan a orar, comienzan a leer la palabra de Dios, etcétera. Pero algo les frena, algo les distrae, algo les aparta del Señor, se veran los ojos, vuelven otra vez a las andadas y pierden toda la bendición que habían recibido. Ándate con ojo. El Señor Jesucristo una vez perdonó a una gran pecadora, pero le dijo unas palabras tremendas que a veces nos olvidamos. Le dijo, yo no te condeno. Yo no te voy a matar a pedradas como estos pretenden hacerlo, pero solamente te pido algo. No vuelvas a pecar otra vez. No peques más, porque entonces no has entendido nada. También se lo dijo al paralítico que sanó en el estanque de Betesda, ¿os acordáis? Juan capítulo 5. ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? 38 años. El Señor lo sana, le dice, toma tu lecho, vete. Pero no peques más para que no te venga una cosa peor encima. Fijaros las puertas que abrimos cuando desobedecemos. Por eso estuve 2 domingos, el anterior y el otro, hablando acerca de la desobediencia y sus consecuencias. Porque cuando desobedecemos a Dios, cuando tropezamos, abrimos puertas que después no cerramos, las mantenemos abiertas y otra vez vuelve el enemigo otra vez a tocarte a la puerta en ese punto débil que no has superado porque no ha sido formado Cristo en ti. ¿Cuál es tu debilidad, hijo? ¿Por dónde se te va a ti la bendición? Yo tengo ahora un problema en mi coche, me está perdiendo aceite.
Bueno, hay muchos por ahí también que dicen que pierden algo de aceite, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Reponer el aceite. Estoy esperando que el mecánico me llame de un momento a otro y estoy orando para que no me pegue un sablazo cuando me pase la factura. Pero sí, ¿de qué me sirve a mí echarle 1 litro de aceite si después cuando vuelva me lo echa todo en el suelo? Estoy perdiendo aceite. Perdón, yo no. El coche está perdiendo aceite. Vamos a dejar las cosas claras. Tiene que entrar en el taller. Y hay cristianos que pierden bendición. Se les ve en la cara, en la forma como hablan, las conversaciones que mantienen. Pierden la bendición de Dios por una falda, por un ordenador, por un móvil, por unos ojos bonitos, por una noche de placer, por lo que sea. Pierden la bendición tan fácilmente, con lo que te costó llegar aquí y con lo fácil que se pierde la bendición. ¿No te has dado cuenta ya? ¿Cuántos años habrán tardado en hacer las Torres Gemelas? Yo no lo sé, pero imagino que años. En 1 hora cayeron, en 1 hora se desmoronaron las Torres Gemelas. Cuánto hormigón, cuánto cemento, cuánto hierro, cuánto cable, cuánto trabajo, cuántos miles de personas invirtieron su vida para levantar esas torres imponentes allí en el centro en Nueva York, y en 1 hora se derrumbaron. Pero es que espiritualmente hablando, si bajamos la guardia, si nos confiamos, si nos volvemos a enredar otra vez, dice que cuando nos volvemos a enredar y le damos la espalda al Señor y desobedecemos, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Las estadísticas dicen que es mucho más fácil ganar a un alma que nunca ha oído el Evangelio que restaurar a una persona que conoció el Evangelio y se apartó y viene y se apartó y viene y se apartó y viene. Hay un momento en el que ya se acostumbró a irse, a marcharse, a pecar. Ahora me levanto y ya como que es un relajo tu relación y tu compromiso con el Señor. Tómatelo en serio, porque es lo más serio que puedes tener en esta vida, tu relación y tu compromiso con el Señor. Y esta gente se enredó en la ley, se enredó otra vez en cosas que nadie jamás podrá cumplir, porque repito, es una ley perfecta, y si no fallas en una cosa, fallas en otra. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 10, presta atención, referente a la ley, 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Tú has leído alguna vez ese versículo? Todos. ¿Y cuántos son todos? Hay millones en este momento en el mundo que dependen de las obras de la ley, lo que hacen. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, las 7 de la mañana, las 3 de la tarde, ahora esto, ahora lo otro, ahora no puedo hacer, ahora no puedo. Dependen de las obras de la ley para su estabilidad emocional, para su paz interior. Pues todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? Ahora lo vamos a poner, ¿sí? Deuteronomio 27:26, ahora lo vamos a poner. Dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ponme Deuteronomio. Maldito el que no confirmare, el que no cumpliere las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dijo, amén. ¿Quieres cumplirlas todas? Venga adelante, pero como no las cumplas, cae bajo maldición, ¿eh? Y por eso dice la Biblia que todos los que dependen de las obras de la ley para su salvación están bajo maldición. Porque es como decir, yo puedo. Déjame, que yo puedo. Y lo intentas, y es como el hámster, ¿verdad? Dentro de la jaula dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y se cree que va a llegar a alguna parte y el pobrecito ya está agotado y sigue dando vueltas. Y al final, después de 2 horas de darle vuelta a la rosca, sigue en el mismo sitio. Y eso es lo que ocurre cuando desobedecemos a Dios, cuando queremos vivir a nuestra manera. Pero es que esto no es nuevo. Esto es el ego del hombre. Se manifiesta de muchas maneras. Una vez los hombres dijeron, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que Dios ha establecido? ¿Qué es lo que Dios ha mostrado para acercarnos a Él? Vamos a ver, Adán pecó, fue expulsado del jardín del Edén. Dios le dijo que ya no podía vivir allí, que no podía más tener comunión, relación directa con el Creador. Pero Dios le dijo que había una forma nueva, temporal, de acercarse a Dios. ¿Cuál era? Sacrificios de animales. Para que el hombre cada vez que tuviera que acercarse a Dios recordara que se comportó como un animal. Cada vez que pecamos nos comportamos como una bestia, sin raciocinio, sin conocimiento. Entonces cada vez que lleves una oveja, un animal, recordarás que por tu pecado te comportaste como una bestia, como un animal. Y pondrás tus manos sobre la cabeza del animal y le degollarás y derramarás la sangre para que recuerdes que la paga del pecado es la muerte. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabía que esa era la nueva forma, el nuevo método de acercamiento a Dios. Llegan los hombres y dicen, no,
nosotros vamos a crear otro sistema. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a comenzar a construir una mega estructura y vamos a llegar hasta la misma presencia de Dios, y cuando lleguemos allí le vamos a decir, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo tú dices que la única forma es esta y nosotros te estamos demostrando en la cara que estás equivocado? Llegaron, ni lograron terminar la obra, se quedaron a medias. Un desastre más. ¿Qué te parece? El hombre siempre intenta inventarse nuevos sistemas, nuevas formas. ¿Cuántas religiones hay? Miles. Y cada una de ellas le enseña a los practicantes que hay otras formas de tener paz. Eso de entregarle tu vida al Señor y tener paz, eso olvídate. Tú tienes que levantarte a las 6 de la mañana cuando sale el sol, irte a la playa de las Teresitas, ponerte con los pies así, si te lo puedes poner aquí atrás mejor porque es más espiritual. Te pones así y empiezas. Y ya verás, tú abres todos los chácaras. Y la chácara y el chacaíto también, madre. Y entonces ya te viene la paz. El hombre siempre intenta llevarle la contraria a Dios. Siempre intenta. ¿Y qué se ha puesto de moda últimamente? Comprar un Buda en los sitios de venta de flores y de plantas. Y tienen ahí un Buda, un muñeco, un panzón allí en la puerta de la casa, porque es algo de moda, pero bueno, es que es una cosa moderna, una cosa... El hombre siempre intentando llevarle la contraria a Dios. Y Dios dice, yo voy a suplir todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Tú no te preocupes, yo soy tu pastor, nada te faltará. Y tú dices, pero yo voy a comprar esto y lo otro por si me toca. Siempre tratando de llevarle la contraria a Dios, y así eran los Gálatas. Por eso Pablo dice, tengo dolores de parto por ustedes porque se han vuelto a enredar en algo que lo que va a traer en vez de libertad y en vez de bendición es más maldición. Porque todos los que quieren vivir bajo las obras de la ley, que no las van a poder cumplir, acarrean consecuencias terribles a su vida. Y yo se lo enseñé, pero no hacen caso. Capítulo 3, verso 23. Otra consecuencia. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, encarcelados, para aquella fe que iba a ser revelada. Trae maldición, trae prisión y trae también esclavitud. Capítulo 4, verso 3, ¿qué dice? Así que también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo sabe perfectamente de que la ley no trae libertad. La ley es sinónimo de religiosidad. Es muy bonita, es muy atractiva, pero algunos creen, me llama la atención que se ha puesto de moda, celebremos las fiestas del Señor. Venga, ¿cuáles son? Pesaj, Pascua, unos días más tarde, ¿cuál? Pentecostés o Shavuot, y después ya la última, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Vamos a practicar también el Shabbat. María, tienes 4. 3 fiestas y el Shabbat. ¿Hasta 613? ¿Ya te circuncidaste? Sí, 5. Todavía te faltan. ¿Tú no te das cuenta que hasta el amor en la Torá entra en forma de mandato? Todas las mañanas el judío se levanta, dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ve a Haftai Adonai Eloheja, Bejol Levabeja, Ujol Nafiaja, Ujol Meodeja. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Cómo se le puede mandar? ¿Cómo se puede poner en forma de mandamiento el amar? Tienes que amar. Sin embargo, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es mansedumbre, es templanza, etcétera. Dice, y estas cosas, ¿qué ley le vamos a poner al amor? ¿Qué frontera, qué ley, qué límite le vamos a poner al amor, al gozo, a la libertad, a la alegría? Ninguna. El que está en Cristo es nueva criatura. No me tienes que ordenar que te ame, es que no puedo dejar de amarte. No me tienes que obligar a estar gozoso, es que no puedo estar, no puedo estar sin gozarme. No me tienes que mandar a que me porte bien, es que me quiero portar bien porque amo al Señor. Y el amor en el Antiguo Testamento viene en forma de mandato. Amarás, amarás. Es que no lo siento, tienes que amar, sí o sí.
En el Nuevo Testamento forma parte de una vida normal, de una relación con Dios. Dice, contra esto no hay ley. ¿Qué ley le vamos a poner a la manifestación, al mover del Espíritu Santo en nuestra vida? El apóstol Pablo dice, mira, la ley te cambia por fuera, pero no por dentro. De ahí que Pablo le diga, y ustedes que son maestros de niños y enseñan la ley, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Sin embargo, el evangelio sí te cambia por fuera y te cambia por dentro. Porque hay gente que le da mucha importancia al cambio exterior. Hay iglesias que a las mujeres las machacan. Y hay algunos maridos que tienen problemas de celos, que esas iglesias le caen como anillo al dedo. Pendientes, nada. Falda hasta los tobillos y no te pongo un metro más porque te caes. Nada, todo es, esto no se puede, 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 esto no se puede. Y piensan que de esa manera exterior eres santo, eres puro y agradas a Dios. ¿Y el corazón quién te lo cambia? ¿Y los malos pensamientos? Cuando dice la Biblia que el problema, los malos pensamientos incluso salen hasta de nuestro corazón. Y el problema no está en lo que entra, el problema está en lo que sale. ¿No te das cuenta que la ley solamente te dirige externamente? Lean Mateo capítulo 23 y el Señor Jesucristo analiza, le saca la radiografía, escanea el alma, el espíritu, el corazón del ser humano, incluso de los más religiosos y escrupulosos de la ley. Y les dice, sois capaces de recorrer los kilómetros que sean necesarios recorrer. Sois capaces de hacer cosas tremendas, pero por dentro estáis llenos. Sois como los huesos secos, sepulcros blanqueados. El Señor los descubre, le saca así el pellejo hacia afuera. Sin embargo, el evangelio, una de las cosas que hace es que primeramente te cambia por dentro y después comienzan los cambios externos, evidentemente, a manifestarse. En unos más y en otros menos, evidentemente. Por eso hay muchas cosas que a veces la gente siente y nadie se lo ha predicado. Por ejemplo, suele pasar muchas veces, perdonen que mencione esto, suele pasar muchas veces esto con el tema del bautismo. Que la gente viene sola y te dice, yo quiero ser bautizada. Y yo le pregunté, ¿a ti quién te dijo que tenías que bautizar? No, nadie me lo dijo. Me lo puso el Señor en mi corazón, he leído la Biblia y punto. Porque el Espíritu de Dios mora en tu corazón. La ley no promete que tu vida va a ser el templo, la morada del Espíritu de Dios, pero el Evangelio sí. El Evangelio dice que cuando tú te conviertes, el Espíritu Santo viene a morar, a vivir en tu corazón. Y tus pensamientos, tus emociones, comienzas a darte cuenta de que hay muchas cosas que forman parte de la superstición, que ya no te dan temor el no practicarlas, incluso hasta el deshacerte de ellas. Yo no sé cuántos de ustedes antiguamente o antes de conocer al Señor teníais problemas con la superstición, pero mi padre era un matador de toros, mi padre era un torero. Y ustedes no se pueden imaginar lo supersticioso que es esa gente. En mi casa jamás se podía poner un sombrero, una gorra, una cachucha, como dicen los venezolanos, encima de una cama. Eso era pecado mortal. Abrí un paraguas en mi casa, eso te medían una paliza. Que se derramara la sal, un gato negro. La palabra culebra jamás se podía pronunciar en mi casa. Mi padre un día tuvo que ir al hospital en Las Palmas, al hospital insular, y el médico que lo iba a operar se llamaba Doctor Culebra y salió corriendo. Apellido Culebra. Bueno, también tenía un apellido el hombre. ¿Y qué tipo de culebra? ¿Venenosa o no? Sin embargo, en Cristo pasamos por debajo de una escalera y no pasa nada. ¿Sí o no? No pasa nada. El otro día a las 6, 7 de la mañana yo estaba caminando por no sé qué sitio y se me atravesó un gato negro. Alguno habrá dicho, ay, mi madre, ¿qué día va a tener este hombre? Pues tuve el mejor día de mi vida. ¿Qué pasa? ¿Que los gatos negros no tienen derecho a vivir? Es que el creyente no tiene miedo ni al gato negro, ni a la escalera, ni a nada, ni a nadie. No tenemos que llevar una herradura en la parte de delante del coche, un lacito rojo para que no le hagan mal de ojo al niño. El que está en nosotros es mayor que el que viene contra nosotros. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El Señor es mi luz y mi salvación, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Qué quieres que te diga? Hay miles y miles de promesas que nos hablan acerca de cómo el Señor cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestras fiestas, nuestras celebraciones, nuestras tradiciones. ¿Sí? Dios nos cambia completamente. Y el apóstol Pablo tiene dolor porque ve que aquella gente recién convertida, que habían empezado a dar buenos pasos, que habían comenzado a crecer y a madurar, vuelven otra vez a enredarse con cosas que él sabía como buen experto de la ley, que nadie iba a poder cumplir, y menos ellos, que no estaban acostumbrados a vivir con aquella presión que produce el vivir bajo la Torá.
Algunos quieren hoy en día vivir bajo ese peso, bajo ese yugo. Pablo dice que la Torá es un yugo tremendamente pesado. ¿Quién es capaz de cumplir 613 normas? Cuando, repito, más de 400 y pico, aunque quiera, no puedes cumplirlas porque no se dan las condiciones para poder cumplirlas. Es imposible. La frustración del hombre que quiere llegar a Dios por sus méritos y no llega, porque no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él tiene que ser formado en nosotros. ¿Tú estás dejando que el Señor se forme dentro de ti? Tenemos ahora mismo, que yo sepa, una mujer embarazada en la iglesia, ¿sí o no? Una, ¿no? ¿O hay más? ¿Hay alguna más que está embarazada y a lo mejor no lo saben? Bueno, de momento tenemos una hermana. Oye, ¿cómo se nota de un mes a otro? Yo me fui un mes y cuando vine a Early, ahí está, a Early la vi más, ¿cómo digo? Para que no se ofenda. Más hermosa, más redonda, más, ¿cómo es? Más para allá, más para acá. Es que es normal. Es normal. ¿Cuánto tiempo tienes ahora? Va a ser 8. ¿Aún tiene que engordar más? Es que es normal. Algo pasó dentro, a culpa de aquel. Aquel es el culpable. Algo pasó que se nota, es que no lo puede ocultar. No puede una mujer embarazada pasar desapercibida, y menos ya en un periodo de gestación avanzado. No se puede ocultar. Porque tampoco se debe de ocultar, tampoco tiene que pasar desapercibido un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo y conoce a Cristo. No puede pasar desapercibido. ¿Será cristiano? ¿No será cristiano? ¿Será que evangélico? ¿Irá a la iglesia? No lo sé. Mira cómo habla, mira cómo camina. Es que, ¿acaso una mujer embarazada puede pasar desapercibida? Todo el mundo sabe que esa mujer está embarazada. Pues todo el mundo debería saber que yo y tú y todos nosotros los que estamos aquí somos cristianos, porque se tiene que notar por todos los poros de nuestra piel que hablamos, que pensamos, que actuamos, que vivimos enamorados locamente de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algunos versículos que yo quiero leer para que se den cuenta cómo es posible, no tiene por qué ocurrir, pero lamentablemente ocurre, cómo hay personas que han conocido el Evangelio, que están comenzando a dar los primeros pasos, pero cuidado que no te pase esto que yo voy a leer ahora a continuación. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, versículo que ayer compartía con los jóvenes. Cuando yo era niño, y Pablo no habla de su edad cronológica, sino que él, comparando con Gálatas, dice que cuando él era niño, se refiere a antes de convertirse a la gracia y al Evangelio del Señor Jesucristo, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ya está. Hasta la voz le cambia a un hombre. Y de la noche a la mañana, aquella voz de trompeta, ahora parece Pavarotti. Le cambió la voz. Pasó de una etapa de la vida a otra. Y ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Espiritualmente hablando, si tú has puesto tu mano en el arado y has comenzado a dar los primeros pasos, ya no hay marcha atrás. Ya tienes que dejar de hablar, ya tienes que dejar de juzgar o de comportarte, ya tienes que dejar de vivir como antes vivías, en desorden, en desobediencia, haciendo lo que te daba la gana, pecando el viernes y el sábado y el domingo cara de niño bueno en el culto. Ya tiene que haber un cambio en tu vida. Ya no puedes seguir igual, porque si sigues igual, tú no has entendido el Evangelio. Tú no has nacido de nuevo. Literalmente la Escritura en 1 de Juan dice que el que practica, escucha esto, el que practica el pecado no ha conocido a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que no podemos pecar. Yo no he dicho eso. Pecar, pecamos todos. Pero practicar el pecado asiduamente, con toda intencionalidad, con mis 5 sentidos, ya no. Pecamos, oye, sin querer, pecamos porque somos seres humanos, imperfectos, pero pecar a sabiendas. Ahora voy a engañar a mi mujer a sabiendas, ahora voy a robar a sabiendas, ahora voy a matar con todo. No, eso ya no se puede. Si esa es la vida que tú llevas, tú no has nacido de nuevo. Pero cuidado, es que como pastor tengo que decir algo que te puede retumbar los oídos. Pero también he conocido gente que sí han entendido el Evangelio. Sí, lo han entendido perfectamente. Se han criado en la iglesia desde niños.
Conocen el Evangelio perfectamente, pero no lo viven. Y la Biblia dice que el que conoce el bien, conoce lo que tiene que hacer y no lo hace, también está pecando. Así que vamos a tomarnos muy en serio nuestra relación con el Señor y no ser niños en nuestra forma de hablar, ni de pensar, ni de juzgar a los demás, ni a nosotros mismos. Primera de Corintios, también, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, Pablo se dirige a esta congregación y les dice: hermanos, fíjate, hermanos, son creyentes, son hermanos en Cristo. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Qué fuerte, ¿no? Me hubiera gustado hablarles como a espirituales, a otro nivel, pero es que hay ciertas cosas que ustedes no son capaces, porque ustedes son carnales, ustedes son niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche, como los niños comen leche, y pueden vivir perfectamente con leche, tú y yo ya no. Y si no, pruébalo un par de días para que veas cómo te comes hasta los muebles de tu casa. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ojo, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Es decir, hay una serie de características que identifican la inmadurez de ese grupo, de ese colectivo, de esa congregación. Celos, disensiones, carnalidad, contiendas. Cuando esas cosas se manifiestan en una congregación, cuando esas cosas se manifiestan en la vida de un creyente, es que esa persona no ha madurado, no ha crecido, no se ha desarrollado, Cristo aún no se ha formado correctamente en esa persona. Y se nota porque tiene problemas con los celos, con la envidia, tiene problemas con ciertas y determinadas personas en su relación con los demás, porque son niños en Cristo. Y eso le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Y hay unos versículos también en hebreo, quiero terminar con esto, que dicen así, hablando acerca de la falta de madurez de un creyente. Hebreos capítulo 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿el qué? La madurez, la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que encontramos ya en el primer siglo de la era cristiana gente que habían dejado la idolatría, gente que habían dejado el paganismo, se habían convertido al cristianismo, se habían convertido en seguidores de Cristo, pero que no habían crecido, que no habían madurado, y cuando se les escribe a estas congregaciones, a estas personas, se les habla de niños inexpertos, inmaduros. Mire, hermano, algunas personas que están viniendo últimamente a la iglesia, estáis comenzando a dar los primeros pasos. Y es muy bonito esa etapa, esos primeros pasos, ¿no? Es muy bonito cuando una persona comienza a decirte, oye, y cuando yo abro la Biblia y veo este número así grande, gordo, en negro, grande, ¿esto qué es? Esto se llama capítulo. Ah, eso es un capítulo. Y estos números chiquititos, el 1, el 2, el 3, ¿esto qué es? Estos son los versículos. Ah, entonces hay capítulos y versículos. Ah, vale, vale. Y cuando abro así, dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿esto qué cosa es? Pues mira, esto es antes de Cristo y después de Cristo. Ah, vale, vale. Y eso de profetas mayores y profetas menores, y comienzas a aprender un mundo impresionante, ¿no? Yo tenía una libreta y todo lo apuntaba, porque yo decía, yo voy a ser incapaz de aprenderme tanta palabra, porque es que en mi vida me imaginé que había tanto que aprender. Pero llegará un momento cuando ya esas cosas te las sepas, y tendrás que seguir adelante, y tendrás que avanzar. Saben que cuando yo vivía en Venezuela, yo tenía una bolsa llena de muñecos de indios y vaqueros, y tenía un fuerte Apache, y yo lo montaba y me pegaba horas jugando ahí. Yo hacía con una regla, una gomita, y se la lanzaba a un muñeco. Si caía boca arriba estaba herido, si caía boca abajo estaba muerto. Y ahí me pegaba horas jugando con los caballos, con los indios. Después venían mis primos, nosotros éramos más salvajes que los indios que estaban ahí. Terrible, hacíamos barbaridades. Llenábamos la bañera, los tirábamos todos, los ahogábamos, después los sacábamos. Bueno, hacíamos cosas tremendas. Nos dio una vez por hacer paracaídas
teníamos paracaídas y poníamos unas cosas que se las tirábamos a los vecinos. Bueno, aquello fue tremendo. Pero saben que un día yo me levanté, saqué todos mis muñecos para montarlos y jugar y me quedé así mirando, no había nadie, estaba solo y dije, ya no voy a jugar más. Los metí en la bolsa y le dije a mi madre, toma, regálalos, ya no los quiero más. Así, de la noche a la mañana. Lo que me volvía loco, que como me tocara un primo mío, un caballo o un indio, me lo cargaba a mi primo, llegó un momento en el que ya no me llamaba la atención. Y se acabó. Imagínense ustedes que ustedes llegan un día al culto y dicen, ¿dónde está el pastor? No, está allá. Y van allá atrás y me encuentran jugando a mí, a los vaqueros y a los indios. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Ojo, a mí me pasó eso una vez, fui a hablar con un pastor y estaba jugando con los vaqueros y con los indios. Sí. Me dice, ¿dónde está el pastor? Está arriba en la azotea, estaba con una copeta de balines y toda la azotea llena de muñequitos y estaba... Y yo digo, madre mía, si tu iglesia te ve, mi hijo, allí estaba el hombre jugando ahí a los vaqueros y a los indios. Tiene una infancia retardada, ¿no? ¿Qué te parece? Pero hay cosas que ya tú no puedes hacer, porque tú ya eres un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha entendido el Evangelio, y hay cosas que después del conocimiento de la verdad, si las haces, es porque ya pecas deliberadamente, no por ignorancia. Y una cosa es cuando pecamos por ignorancia, mira, lo siento, yo no sabía que eso no se podía hacer, yo no sabía que eso no se podía decir, y otra cosa es cuando tú lo sabes y lo sigues haciendo. Yo quisiera en esta tarde a todos y cada uno de ustedes decirles que los Gálatas, una congregación preciosa, pastoreada, fundada por el apóstol Pablo durante un tiempo, caminó por el camino de la perfección y de la madurez muy bien, pero llegó un momento en el que comenzaron a prestar atención a fábulas y a cosas que no edifican. Y tú tienes que comenzar a ser selectivo, tienes que darte cuenta que hay cosas que no edifican. No todo lo que ofrece Internet es bueno. De hecho, hay cosas que son auténtica basura y cosas que no conviene para tu alma y para tu espíritu, que tú sigas ojeando y perdiendo el tiempo en eso. Me preguntó una vez una persona y me dijo, oye, ¿y las películas de terror? A mí me gusta cuando le cogían el cuchillo y le hacían así, le cortaban la cabeza y le sacaban el corazón y con la pala y con la mecánica. Y eso ya lo puedo seguir viendo. Digo, bueno, la próxima vez que vayas a ver una película de terror, invitas al Señor Jesucristo para que la vea contigo. Imagínate al Señor Jesucristo viendo allí cómo le sacan el corazón a uno, le cortan la lengua a pedazos, le sacan el corazón, el ojo y se lo machacan así. ¿Tú te imaginas que eso, qué te va a traer eso? ¿Qué te va a traer eso? Eso trae paz, eso es digno de alabanza, eso es algo que glorifica al Señor. Eso es sangre, eso es violencia, eso es agresividad. ¿Qué es lo que hace el diablo? Hurtar, matar, destruir. Dice la Biblia, todo me es permitido, pero no todo conviene. Hay cosas que dicen, a mí esto no me conviene. A mí esto no me conviene. Entonces tú tienes que comenzar a pedirle al Señor sabiduría. Señor, ver yo como estaba viendo horas y horas y horas y horas películas pornográficas. ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para crear una serie de fantasías, para hacerte un adicto, un esclavo de cosas que después se te van a ir de tu control y que no van a glorificar a Dios. Cuando la Biblia nos enseña de que hay cosas que lo que traen es basura y veneno a los hogares. ¿De qué sirve todo eso? Películas de miedo, pornografía, agresividad, violencia y tantas basuras que hemos practicado durante años, pero que cuando nos convertimos al Señor, la Biblia dice, sed santos, como yo soy santo. Y Pablo dice, yo tengo auténticos dolores de parto. Y llega a decir una palabra muy fuerte, solamente se la dice a ellos. Me temo que con ustedes perdí mi tiempo. Me temo que he trabajado en vano entre vosotros. Porque esta gente había retrocedido tanto y se habían abierto a tanta basura que Pablo dice, ¿y de qué sirvió todo lo que yo les enseñé, todo lo que yo les prediqué? ¿De qué sirvió? Si al fin y al cabo estáis igual o peor que antes. Entonces vamos en esta tarde a pedirle al Señor que nos dé la fuerza de no retroceder, de no ir hacia atrás, sino seguir adelante, cambiando y permitiendo que Él se forme en nosotros y que cada día nos podamos parecer más al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo entonces. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. El Señor le escucha a usted exactamente igual que a mí. Igual. Pidámosle al Señor, Señor, cámbiame, Señor.
Cámbiame, Dios mío. Cambia mi mirada, sana mi mente perturbada, esas pesadillas, esas fantasías, esos miedos, esas vanidades. A veces nuestra vida es un cúmulo de vanidades que no sirven para nada. Vamos a ser, como dice la Biblia, gente sencilla, sencillas como palomas, dependiendo de Dios cada día, como esos niños pequeñitos dependen de su mamá para todo. No tienen miedo de nada ni de nadie, porque en los brazos de mamá duermen tan profundamente que son como la paz personificada. Cuando lloran, cuando tienen miedo, cuando tienen hambre, mamá, papá, sobre todo la madre, ¿no?, va y los agarra en brazos y se calman. Y se quedan dormidos tan profundo que de verdad uno dice, qué maravilla. ¿Saben que Jesús dijo? Tenéis que haceros como niños. Así como los niños son tan dependientes de sus padres, así tenéis que ser dependientes de mí. Y no tener miedo de la economía, qué voy a comer, dónde voy a vivir. No tener miedo de nada ni de nadie, porque yo sé que tengo un Dios tan bueno y tan poderoso que me va a ayudar, me va a bendecir y Él nunca me va a abandonar ni cambiar por otro. Qué bueno es el Señor, qué bueno eres, Señor, qué fiel. Cuando estoy enfermo me cuidas y me sanas. Cuando caigo y tropiezo me levantas. Cuando me siento solo me consuelas y me animas. Y aunque me dejara el mundo entero, tú nunca me abandonarás. Porque tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y queremos, Señor, pedirte perdón por las veces que nos hemos afanado, las veces que nos hemos puesto nerviosos, hemos perdido la paz y hemos entrado en un pánico, en una preocupación, en una crisis. Perdónanos, Señor, porque si supiéramos qué Dios tan grande tenemos, viviríamos de otra manera. Señor, ayúdame a crecer. Así como vemos en esa mujer embarazada, cómo va creciendo ese niño interiormente. Yo quiero que cada día tú crezcas más en mí, Señor. Yo quiero que cada día tú te desarrolles y te manifiestes más en mí, Señor. Aleluya. Ya tenemos una edad, algunos de nosotros, pero aún hay tiempo. Aún hay posibilidad. Aún hay remedio. Sigan orando, hermanos, por favor, ahí. No se distraigan. Sigan orando.